Hola chicos, espero se encuentren bien y practicando bastante. Ya arrancó diciembre, está terminando el año y bueno, ya la semana que viene tenemos las evaluaciones de este primer corte. Eh, Van a ser de una manera especial. Lo más probable que sean para la casa. Bueno, vamos a ver si lo hacemos en equipo o individual. De todas maneras, en el trayecto de esta semana voy a terminar de planificar eso y la semana que viene pues estaremos montando esas evaluaciones. En el día de hoy vamos a ver los archivos de datos en Python, ¿ok? Con un pequeño ejercicio. Aquí tenemos un poco de teoría sobre los archivos de texto en Python como primer medio de almacenamiento, ¿ok? De forma de archivo. En este caso los datos se almacenan en un archivo de texto. El mismo puede ser de forma accesado, de forma secuencial, aleatoria o de forma binaria. Fíjense que aquí es importante dominar, ¿okay?, lo que va a ser la sintaxis. Primeramente colocamos o definimos un identificador seguido de la instrucción de apertura de archivo, que es open, el nombre que va a tener el archivo, ¿okay?, en este nombre va a ir el archivo de texto y el modo en que se va a aperturar, si es de lectura, si es de escritura o si es de lectura y escritura. A su vez, ese modo puede ser de forma para añadir, cuando es de escritura, puede ser escritura borrando todo lo anterior o escritura dejando lo anterior y agregando nuevos elementos. Aquí tenemos los diferentes modos en que se puede abrir el archivo en Python. Como ejemplo, bueno, se coloca como identificador el nombre del archivo seguido de la palabra open, el nombre del archivo como tal entre doble comilla, seguido del modo de apertura. En este caso R, bueno, significa que es un archivo que se va a leer. Si es un archivo de resultado, bueno, a salida se le va a agregar, se le va a asignar el open, la apertura de resultado.txt. En este caso es un archivo de escritura, W. Bien. Aquí tenemos otro ejemplito, ¿verdad? Fíjense que el identificador es el alias o nombre usado en el programa para referirse al archivo. En este caso, el nombre que se le haya dado. Se puede leer una línea, un valor, una línea o varias líneas. Lo más común es leer una línea completa, la cual se le asigna a una variable que lo va a contener. Es importante cuando trabajamos con archivos cerrarlos, Para ello tenemos la instrucción identificador, o sea, el nombre que se le dio al apuntador del archivo como tal, .close. De esa manera garantizamos que todo sea escrito correctamente y los resultados puedan ser visualizados de forma correcta, valga la redundancia. En el caso que estamos manejando, bueno, se coloca el archivo de entrada .close y el archivo de salida .close. O sea, ambos fueron aperturados en un comienzo y a su vez fueron cerrados. Bueno, cuando se trabaja con archivos, sabemos que manejamos los conceptos de registro y campo. Cuando hablamos de registro es cuando nos referimos a los datos de un elemento como tal en completo. Ese elemento, bueno, puede ser una persona, puede ser una materia, puede ser un producto. Y los campos, bueno, son aquellos elementos que van a componer ese registro. Por ejemplo, aquí tenemos el registro, el primer registro, que va a tener un nombre, la cédula y el sexo. O sea, cada una de estas líneas va a representar un registro como parte de archivo. La estructuración del archivo, o sea, generalmente, bueno, uno lo almacena o lo crea con un bloc de notas, colocando en cada línea, bueno, los campos de cada registro. Es importante señalar que al final
el cursor debe quedar al ladito del último valor. No se le debe dar enter, ¿ok? Porque de esa manera, si le damos enter, él va a pensar que viene un nuevo registro y resulta que es un elemento vacío, entonces por allí pudiera dar error. Entonces hay que tener cuidado con eso. Como dijimos anteriormente, para aperturar un archivo, bueno, utilizamos la palabra open. Y como parámetros, bueno, se coloca el nombre del archivo, .txt o .in o .out, dependiendo de cómo se haya definido, coma, seguido del modo de apertura, que puede ser de lectura, de escritura, ok, dependiendo de cómo lo vayan a definir. Ahora, para manipular el archivo en un todo, okay, lo más probable es que el archivo tenga muchos registros, muchos elementos. Entonces para ello se utiliza un ciclo repetitivo. Generalmente es un ciclo repetitivo for, porque lo más probable es que se conozcan el número de elementos. Ahora, si no se conoce, bueno, puede ser un while. Todo dependiendo de cómo ustedes definan su lógica. En el caso que se utilice for, bueno, se coloca for, se coloca el registro, que es el que va a capturar cada uno de los elementos del archivo, y se procesa aquí dentro. Es importante señalar cuando se extrae de un archivo un registro como tal, es bueno separarlo con coma, y para ello se utiliza la instrucción split. ¿Okay? Entonces a campo se le va a asignar registro.split y como separador la coma, de tal manera que si traemos el registro Luis 12, 13 y 16, cada uno de esos elementos quede separado con coma, para así de esa manera poder extraer cada uno de los datos y de esa forma, bueno, procesarlos. Por ejemplo, tenemos el registro completo Luis 12, 13, 16, y cuando se le aplica el registro.split con el separador, bueno, a campos va a recibir Luis 12, 13 y 16. Fíjense que ya está separado con coma. Ahora, ¿cómo accedemos a cada uno de esos pequeños campos? Bueno, aquí tenemos la posición 0, que tenemos un nombre, la posición 1, un valor numérico, la 2 y la 3 respectivamente también son valores numéricos. Entonces, cada uno de esos elementos debe ser recibido por una variable individual. En este caso, bueno, nombre recibe campos en la posición 0. Como tal, bueno, no es necesario colocarle string porque él ya viene de forma de tipo cadena. Ahora, los numéricos sí debemos especificar que vamos a convertir campo sub1 a entero para que lo reciba nota sub1, y así de igual manera con los otros dos campos numéricos, entero, entero. Si quisiera que fueran float, bueno, si tuvieran punto decimal, colocaríamos float. Ok. Una vez que ustedes terminen de procesar, recuerden que se debe utilizar el nombre del archivo .close. Bueno, fíjense que aquí tenemos un archivo llamado estudiantes.txt y aquí tenemos cada uno de sus registros, y dentro de su registro, bueno, cada uno de sus campos. Como tal tenemos el nombre, el sexo y 3 notas. Entonces fíjense que aperturamos archivo, ok, open estudiantes.txt es el nombre del archivo. Archivo 2 va a ser el de salida y va a ser aprobados.txt de escritura. Para hacer la lectura vamos a colocar registro en archivo, o sea, vamos a trabajar con el archivo, valga la redundancia, que se llama archivo, okay, que va a apuntar a estudiantes.txt. Entonces, de estudiantes.txt, archivo va a extraer cada uno de los registros en cada una de las iteraciones del ciclo repetitivo for. Para ello, bueno, a campos le vamos a asignar registro.split con el separador de coma. Eso es para que él extraiga Pérez, lo separe con coma, y de esa manera a campo sub 0 lo vamos a asignar a la variable nombre,
campus 1 la variable sexo, y así sucesivamente. Cada uno de los campos del registro lo vamos a asignar a una variable respectiva para su procesamiento. En este caso el procesamiento es el cálculo de un promedio, entonces aquí obtenemos las 3 notas y le debemos entre 3. Ok, a su vez también tenemos la función strip. Okay, esa función nos permite eliminar espacios en blancos, okay, que pueden estar al inicio o al final de una cadena. Fíjense que aquí, bueno, este archivo de texto trae varios espacios en blanco por acá, que de repente pudiera dar error. Entonces, para evitar eso, bueno, uno se cuida las espaldas utilizando la función strip. Fíjense que cuando se leen, okay, la línea .strip.split, o sea, se eliminan los espacios en blanco y se utiliza el separador en coma. Aquí tenemos ejemplos del formato de salida, lo cual ya se ha hablado anteriormente. Y tenemos un ejercicio. ¿Okay? Este ejercicio, bueno, vamos a visualizarlo en el editor. Nos venimos para acá. Entonces, bueno, crear una aplicación en Python que lea el archivo estudiante.txt cuyo contenido es el siguiente. El registro del archivo muestra la siguiente información: nombre del estudiante, género y la nota obtenida en 3 parciales. La aplicación deberá generar un archivo de resultado.txt con la siguiente información: leer el contenido del archivo y para cada estudiante calcular la nota promedio e indicar como mensaje si aprobó o reprobó la materia, y para todos los estudiantes porcentaje de alumnas aprobadas con respecto al total de alumnas, nota promedio de los alumnos que reprobaron la materia, nombre del alumno que aprobó con la mayor calificación. En caso de haber más de uno con la misma nota, reportar el primero. Entonces fíjense que aquí, bueno, definimos nuestras variables. Las que son texto las inicializamos con vacío. Las notas las inicializamos en 0, los promedios en 0.0 porque van a ser de tipo real, los contadores, acumuladores, nombre mayor, registro, okay, mayor promedio, y los campos que van a ser una lista de elementos. Entonces, bueno, abrimos por acá los archivos. En archivo vamos a aperturar estudiante.txt de modo lectura, read. En archivo 2 vamos a aperturar resultados.txt de modo write, o sea que va a ser un archivo de salida. Y aquí vamos a abrir un ciclo repetitivo para procesar cada uno de esos registros. Colocamos un encabezado en el archivo de salida que diga nombre, sexo, nota final y condición. Entonces acá vamos a abrir el ciclo repetitivo para leer cada uno de los registros dentro del archivo. Una vez que leemos el primer registro, es decir, la primera línea, la separamos con coma cada uno de esos elementos y se lo asignamos a la lista campos. Entonces la lista campos va a contener, en este caso, 5 elementos, ¿okay? Los cuales van a ser asignados a las 5 variables. La primera, el nombre, el sexo, nota 1 que va a ser un entero, nota 2, nota 3. Calculamos el promedio, ¿okay? Determinamos la condición, si es aprobado o reprobado, imprimimos en el archivo de salida. Fíjense que aquí estamos imprimiendo con format, ¿okay? Entonces vamos a imprimir cada uno de estos valores de variables en este mismo orden y dándole el formato respectivo. En este caso quiero que tenga 2 decimales. Vamos a hacer el siguiente cálculo: si el sexo es femenino o sexo femenino en minúscula. Incrementamos el contador de femeninas y verificamos si está aprobada o reprobada para incrementar el contador de femeninas aprobadas. En este caso verificamos que sea masculino con un promedio menor a 9.5. En este caso está reprobado. Entonces acumulamos su promedio y lo contamos. Aquí vamos a determinar el mayor. Entonces el primero, bueno, asumimos que va a ser el mayor promedio. En caso contrario,
Si el nuevo promedio supera ese mayor, bueno, entonces se actualizan los datos para determinar el mayor. Cerramos el archivo de entrada, el archivo de lectura. Se imprimen en el archivo de salida los cálculos finales, ¿ok? Entonces aquí verificamos que hubieron chicas femeninas, ¿ok? Para poder hacer el cálculo, y se imprimen en el archivo. Fíjense que aquí hay dos maneras de imprimir. Aquí la coloco como comentario. Bueno, en el archivo do.write se escribe el porcentaje, coma, seguido de este mensaje de texto. También se puede hacer de esta manera: archivo de salida.write, y lo hacemos con format. En este caso se va a imprimir el porcentaje dándole un formato de 2 decimales y porcentaje de mujeres aprobadas. En caso contrario, bueno, se imprime que no hubo mujeres, se verifica el contador de masculinos, ¿okay? Entonces se muestra por el archivo, se imprime en el archivo nota promedio de alumnos reprobados. Fíjense que en este caso se utiliza también la impresión con format, ¿okay? Para que de una vez salga con 2 decimales. En caso contrario significa que no hubo hombres en el curso, entonces se imprime el mensaje respectivo. Imprimimos el alumno con mayor promedio fue tal, o sea, nombre mayor y promedio mayor. Finalizamos el programa imprimiendo en el archivo fin de programa. Se cierra el archivo de salida, ¿okay? Como última instrucción. Fíjense que cuando ejecutamos esto corrió perfectamente. Ok. Si buscamos por acá donde se imprimieron esos resultados, bueno, hay que buscar la ubicación del archivo fuente. Vamos a buscar por aquí. Eso lo tenía yo guardado por acá. Se perdió. Vamos a ver cómo se llamaba. Resultados.txt. Fíjense que este archivo está almacenado en esta carpeta, ejercicios teoría. Entonces en esa misma carpeta él genera el archivo de resultados. Buscamos por acá. Si es este. Aquí está. Aquí está cada uno de los registros con la condición que calculamos, el cálculo final, ¿okay? Con los resultados, el alumno con mayor promedio y fin del programa. Entonces, bueno, muchachos, recuerden que donde guardan el archivo fuente, ¿okay? En esa misma ubicación él genera su archivo de resultados. Importante resaltar también que cuando creen el archivo de entrada no dejen el cursor, debe quedar en la línea del último registro, ¿okay? Entonces, bueno, muchachos, para la semana que viene vamos a tener la evaluación corta. Lo más probable es que sea el miércoles, ¿okay? Lunes o miércoles. De todas maneras, por Telegram vamos a estar confirmando si la hacemos el lunes o la hacemos el miércoles. Espero sus comentarios, ¿okay? Recuerden que su opinión es importante. El parcial, como les dije, vamos a hacer una asignación especial, y en este caso el quiz, bueno, vamos a hacerlo de forma práctica en el laboratorio. Entonces vamos a ponernos de acuerdo si lo hacemos el lunes o el miércoles. Bueno, un gran abrazo, muchachos, cuídense mucho y bueno, espero que les haya gustado esta clase. Estamos en contacto.